usarlo, ¿no? Bueno, yo en todo caso tengo Atrezzo también aquí, que me puedo poner, ¿eh? Vamos a hacer un poquito más, bueno, eso, más asequible, ¿vale? Así que nada, vámonos a la historia, vámonos al cómic y vámonos a hacer un repaso breve en el que no está todo lo que hay, ni todo lo que hay os va a servir. Eso ya os lo aviso. Es decir, lo que vamos a hacer es un repaso sobre todas aquellas materias que hay, que existe y que podemos utilizar en esas clases de una manera o de otra. Eso ya va a depender de cada uno de vosotros. En el caso un poco de ponernos sobre aquel que no tiene idea de lo que está publicado y lo que se puede conseguir, pues bueno, una manera de acercárselo. Así que si tengo ya permiso para compartir. Vale, parece que sí. Sí, cuando tú quieras. Muy bien, pues entonces comparto pantalla. Vale. Y ahí lo tenéis. Estáis viendo, supongo, ¿no? Ya está, sí. Muy bien, pues ahí tenéis. Empezamos con una imagen del Cid. Para abrir boca porque es uno de nuestros héroes, ¿no? A ver, ahora. Bien, bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos sustituir el libro de texto por un cómic? Pues no, bueno, no o sí, pero en realidad no vamos a encontrar el cómic perfecto. Eso está claro. Hay algunos cómics que nos servirán para ciertas cosas, para ciertos elementos, pero hay otros cómics que no van a servir nada más que para cosas concretas, para a lo mejor motivar a un alumno para que lea o a un alumno que va mejor que los demás y va más rápido y quieres darle un premio. En abrir algo nuevo, nuevas lecturas, pues eso sí nos puede servir. O para utilizar el elemento gráfico en nuestras clases, que creo que también es muy importante, ¿no? Hay una historia de la humanidad de la que ya hablé hace 2 años y que está accesible en internet. Son libros que además muchos de vosotros seguro que conocéis y que, bueno, se han seguido incluso revendiendo, ¿no? Son los tomos de Historia de la Humanidad y lo podéis encontrar en este enlace que os dejo en la presentación. Los tomos relativos a la Edad Media, pues son todos estos que veis aquí. Bueno, estos de cristianismo son de historia de cristianismo, pero bueno, son importantes porque, claro, nos van a dar las bases para entender luego la Europa de la Edad Media, ¿no? Porque sin la religión no sería posible entenderlo. Aunque, claro, hay que repasarlo, hay que, como digo, pueden ser, como son muchos en PDF o incluso en imágenes, podemos recortar, podemos fotocopiarlo, quitar lo que aparece y utilizar solamente la imagen y con ello pues crear otros cómics, crear nuestros propios elementos. Bueno, ahora voy a indicar una serie de cómics que hay en los cuales se ve la visión romántica e ideológica de la Edad Media. Por ejemplo, tenemos aquí este de Tirante el Blanco, que es, aunque se edita del siglo XV, pues lo que nos está ofreciendo es lo que nos está hablando es de las novelas caballerescas, ¿no? La novela es uno de nuestras joyas de la literatura escrita en valenciano, de la literatura universal. Miguel de Cervantes la adoraba. Y bueno, hay varias versiones más antiguas de esta novela, pero se ha reeditado. Esta en el 2019 y se puede encontrar fácilmente, ¿no? Y bueno, una manera también, digamos, de acercar, esto se puede trabajar con literatura y se puede comprar para eso, para trabajarlo con el departamento de literatura. ¿Qué pasa? Que lo que nos va a hacer Tirante Blanco y las novelas de caballería, que son, como he dicho, de Renacimiento, es darnos una idea falsa de la Edad Media. Una idea falsa de la Edad Media que precisamente llega hasta hoy. Y ahí es donde está El Príncipe Valiente, ¿no? Valiant. Un clásico, uno de los clásicos de las grandes obras
del cómic, pero que desde el punto de vista histórico, pues la verdad que hace aguas por muchos sitios. Nos puede interesar precisamente para trabajar eso. Valiant pertenece al rey Arturo, a la época del rey Arturo, y la acción que se está trabajando es del siglo XV, pero de repente aparecen barcos musulmanes, ¿no? O de estilo musulmán. Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos utilizar para que nuestros alumnos pues detecten dónde está la incongruencia, ¿no? Y bueno, y en España, pues crearemos una serie que en este caso sería, por ejemplo, del Capitán Trueno, que es la más conocida, con el dibujo de Víctor Mora, que también es una obra maestra, pero que claro, hay que verla que lo importante aquí, aunque como veis, está situada durante la Tercera Cruzada, pues el rigor histórico queda en segundo plano. De lo que interesa es la diversión, y pensad también que son series muy largas en las que se mezclan de todo. Aparecen gran cantidad de elementos que no tienen nada que ver con la época, globos, robots, etcétera, que para nosotros pues ahora nos parecen aberrantes, pero que cuando lo leíamos de más pequeños, pues eso no era eso, era muy divertido. También el Capitán Trueno, pues al funcionar también esta serie, pues sale pues Jabato, que es prácticamente lo mismo, solo que la idea era hacerlo más cercano a la época romana, no sería más bien, no sería medieval, sino que sería de íberos, etcétera. El Corsario de Hierro, en este caso sería llevado ya a la época moderna y a la época de los piratas, pero en los que mete también unas mezclas tremendas. Y ya de última, pues el Cosaco Verde, en el cual también hace exactamente lo mismo. Hay un señor que es un cosaco vestido de verde, pero que con sus amigos, pues todos estáis viendo que tienen un amigo fortachón, amigos, bueno, eso se va repitiendo, y que también se pelea pues con musulmanes y con lo que haga falta. Esto no hay un rigor histórico por ahí, y tampoco era lo que se pretendía. Y bueno, por último, aunque sí que fue el primero, está el Guerrero del Antifaz, que es también un clasicazo y que no deberíamos obviar. De hecho, deberíamos trabajar esto en clase como para también ver lo que sería eso, la mezcla de época, la falta de rigor histórico, etcétera. Respecto a las cruzadas, bueno, he hecho varios apartados pues, como de series, ¿no? Una de las que más tirón tiene, pues son las cruzadas. Tenemos, por ejemplo, El sueño de Jerusalén, que es del siglo XI. Vamos viendo que son... Eh, estos van un poco en orden, aunque todos van en el mismo sentido. En este caso, este está más centrado en la... este otro, por ejemplo, eh, es también de la época en lo que los ejércitos de Bizancio intentan reconquistar Sicilia. Luego está este Reliquia, que tal vez sea un poquito más recomendable que los anteriores, en el cual pues ya empezamos a hablar de los templarios, interesan, por ejemplo, también para trabajar el tema de las reliquias, que es para que muchos alumnos no saben ni lo que es. Y bueno, pues esto explicaría también qué importancia tiene desde el punto de vista de poder y económico, pues la consecución de las reliquias, ¿no? En este caso de la época de Luis IX, y las reliquias son los restos de San Lázaro. Este que es del siglo XII, estaba basado en la Tercera Cruzada, los templarios, como podéis ver aquí. Este es también más divertido. Muchos de ellos meten elementos de magia. Ya sabéis que también forma parte de los estereotipos de la Edad Media. Nos costaría, tiene desde el punto de vista histórico, un poquito menos fiel en ese sentido.
luego tenemos bueno, este libro que tenéis aquí, Los Caminos del Señor, tiene dos cómics y yo mi centro está en este caso en Miles Christie, que es está basado en los Templarios y el autor es Jaime Calderón, un español que está trabajando en Bélgica y que un dibujante hiperrealista, que es lo que realmente se demanda mucho en el cómic franco-belga, ¿no? Él suele tener siempre 1 o 2 proyectos al año bueno, y va trabajando y tiene mucho prestigio allí. Entonces, ¿de qué nos cuenta esta historia? Pues lo que nos cuenta es el nacimiento de los templarios y el comienzo de las cruzadas hacia Tierra Santa. Dentro también de los cómics, estos son más clásicos, de los que podían leer nuestros padres, ¿no? Que son el de Roderick y se basa en las cruzadas, en este caso son los templarios. Y los templarios y los del Santo Sepulcro, ¿no? Como podemos ver aquí. Se llaman los Caminos del Señor y en el siglo XII, pues se me ha colado aquí un duende, no le voy a indicar caso. Bueno, pues Rodri es un caballero que está en Tierra Santa con los cruzados, ¿no? Esto a lo mejor para la gente más chicos, pues le puede entrar. El quinto evangelio que tenemos aquí son también de las cruzadas, ya de los templarios. Este se va al siglo XII, 1174. Y en este hay un juego más bien ¿cómo deciros? Un juego de suspense, ¿no? Entonces, los caminos, bueno, por último, termino las cruzadas con los caminos del Señor se me ha colado. Se llama Las Cruzadas, La tumba de Hermes, este que tenemos aquí son 2 tomos, y es de la editorial Yermo de 2014. Este que tenemos aquí se sitúa entre la quinta y la sexta y la séptima cruzada, y también está hablando con el tema de los templarios, que es un poco lo que más... me faltaría, que no lo he colocado, la serie esta que se me acaba de ir de la cabeza. Bueno, ya sabéis, esta que tiene... Ahora me vendrá. La serie de estos que viajan en el tiempo, que está basado en un videojuego, que ahora alguien me lo dirá. Me lo apuntará. También tiene, aparte de los videojuegos, de hacer la película, pues también tienen gran cantidad de cómics. Lo que pasa es que tienen tantas series que son difíciles de encuadrar, pero vamos, las cosas están ahí también. Bueno, y luego por último acabo con Gengis Khan, que sería la amenaza asiática. Pues que nos interesa porque nos cuenta eso, la historia de personajes muy concretos, en este caso, por ejemplo, de cómo Gengis Khan pues, llegó hasta las puertas de Europa, ¿no? Llegando a ser un imperio casi tan grande como el de Alejandro Magno. Eso lo pongo, este cómic lo pongo aquí para poder trabajar, si queréis, también con la ucronía. Me voy a quitar porque me está doliendo. La ucronía, que bueno, sabéis que son cómics o son historias en las que se explica qué pasaría si, ¿no? Esa sería la propuesta. Bueno, aquí la propuesta es qué hubiera pasado si finalmente el imperio mongol hubiera llegado hasta Europa, ¿no? Y esta serie de Ucrania se llama El Día D, y bueno, también voy a meter alguna más por aquí, pero os la recomiendo porque es muy, muy interesante y nos sirve para trabajar con el alumno, pues, temas de debate, en ese sentido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, hay un cómic de la serie en el que habla, por ejemplo, de qué hubiera pasado si Cristóbal Colón hubiera descubierto América, pero trabajando para los granadinos, ¿no? Para Boabdil el Chico. ¿Qué hubiera pasado entonces? ¿Si hubiera sido un imperio musulmán o qué hubiera pasado? Y ahora pasa otro ciclo que sería Inglaterra. En este caso abro con un tomo que se llama Stonehenge, que trabaja la época oscura de Inglaterra, esa época del final
del Imperio Romano y el inicio de las invasiones vikingas, en el cual pues el personaje principal va a ser la historia de Vortigern, ¿no? Que es también un elemento, uno de los personajes de la leyenda artúrica. Además habla también de la leyenda celta, etcétera. Es muy interesante también para trabajar estos temas en clase, ¿no? Este cómic del que ya he hablado en otras ocasiones, porque es un cómic que además trabajo yo en clase, pues nos hace en 2 tomos, pues hace un resumen, un relato de toda de la leyenda artúrica, la básica, la más conocida, y es muy interesante también para a partir de ahí pues explicar cómo se va conformando Inglaterra. Beowulf, que es el primer poema épico anglosajón, sería el Mio Cid de los ingleses. Bueno, pues también tenéis aquí, incluso tenéis los enlaces para poder descargaros este tipo de cosas, ¿no? También salieron de Vikingos, de la serie, pues una serie de cómics, que de los cuales pues podríamos utilizar aquellos concretos, aquellos números que nos interesaran. Y bueno, y ya en 1066, de la batalla de Hastings y la conquista normanda, pues tenemos 2 cómics. El primer capítulo de Los Caminos del Señor, que es el que hoy hemos visto antes en las cruzadas, y este sería uno específico sobre Guillermo el Conquistador y sobre la conquista de Normandía. Los dos están más o menos por el estilo. A mí casi que me gusta más el de Jaime Calderón, pero bueno, son interesantes los dos, como digo, para darle un color a nuestras clases, ¿no? Y luego también, siguiendo con personajes importantes dentro de la historia inglesa, pues tenemos Robin Hood de Chiqui de la Fuente, que lo hace de una manera entre infantil y cómica, que también es interesante porque también podéis descargarlo aquí. Bien, la Edad Media en España. Bueno, la Edad Media en España parece que no nos va a dar juego o que no hay nada que podamos trabajar, y sin embargo hay muchísimo. Vamos pasando más o menos rápido, ¿no? En este caso empezamos con Guadalete, el ocaso visigodo. Este es el número 31 de una colección que se llama Historia de España en viñetas, que están realizando la editorial Cascaborra desde hace unos 4 o 5 años, y están editando todo tipo de cómics históricos. Este concretamente, pues lo que nos cuenta es la batalla de Guadalete y la derrota, ¿no?, de los visigodos. Luego tenemos aquí una cosa que me ha vuelto loquísimo, que es la crónica de Leodegundo. Es una crónica que Gaspar Meana realiza en los años 70 y 80, y es sobre el reino Astur. Hace como es una gran epopeya en la que cuenta la creación mitológica del reino Astur. El cómic abarca unos 180 años de historia, y como podéis ver tiene 5 tomos, y cada tomo, como veis, tiene 300 páginas de media. O sea, es absolutamente brutal. No lo he leído, pero estoy deseando pillarlo, ¿no? Lo que ya no sé, eso como, claro, eso enfocado a nuestra práctica, ya como digo, es cuestión de verlo y ver qué se puede usar, ¿no? Pero me parece una auténtica locura que haya sobre el reino de Asturias, pues, páginas de cómic. Dentro de la misma colección de Historia de España en viñetas, pues tenemos también la batalla de Covadonga. Perdón. Y luego nos vamos también a otro clásico. En este caso hay un libro que en Navarra tenía, según he leído, pues todo el mundo durante el siglo XX, ¿no?, principio del siglo XX. Y eso lleva a que en 1981 pues se edite, se haga
una versión en cómic, que es la que veis ahí, Amaya, los vascos en el siglo VIII. Entonces, se adapta esa novela al cómic para acercarlo a todos los niños y se lleva a todos los colegios de Navarra, etcétera. Entonces también es una lectura que, aunque no lo he podido, no lo he podido leer, pero tiene también tiene mucho interés, tanto ya desde el punto de vista incluso de perspectiva para trabajar el nacionalismo, los nacionalismos, bueno, el sentimiento de la comunidad autónoma y etcétera, ¿no? De la comunidad autónoma histórica debe ser muy interesante. Bien, la misma historia, este mismo autor, Rafael Ramos, hizo también un cómic que se llama La historia de Navarra, que también se distribuyó en la provincia y que fue editado por Cerli en 1980. Los catalanes también han hecho lo suyo. De hecho, ni siquiera ni siquiera se pueden conseguir en castellano. Por ejemplo, de Guifré el Belloso, ¿no? De Guifré, en el que cuenta el origen de la nación catalana, que empieza con la conquista de Barcelona. Luego tiene, bueno, ahora vamos a ver, hay un par de ellos más. También tenemos este de Valpuesta, que este es gratuito. Ha sido editado por la Junta de Castilla y León y por el Patronato de Fundación del Instituto del Castellano y Leonés de la Lengua. Básicamente se trata de un cómic en el que un grupo de alumnos van a Valpuesta, Burgos, que es donde se encuentran los primeros testimonios del castellano, ¿vale? Y por eso también creo que puede ser utilizado para un trabajo con lengua. Esta también es una novedad editorial, no es un cómic en sí, pero sí podría utilizarse. Lo que pasa es que está ahí a medio camino ya si lo utilizamos para segundo de la ESO es complicado, a lo mejor más bien para primaria, ¿no? Porque es un libro más enfocado al público infantil. Pero lo dejo aquí porque, bueno, es completo sobre los omeyas y al-ándalus y puede ser interesante. Luego tenemos esta novedad editorial que es los, los profesores de francés. La Bibliomula de Córdoba. ¿Qué es lo que nos cuenta? Lo que nos cuenta es la historia de una mula que, bueno, que encuentran en la calle y que van a utilizar Lubna, la jefa de los copistas de la biblioteca del Palacio de Medina Zara, y que lo que están haciendo, lo que van a tratar ella, Tarif y Marwan, es de salvar a todos los libros que los ulemas quieren quemar de la gran biblioteca que creó Abderramán III y Al-Hakem. Entonces, de un hecho real, pues se construye este cómic que es una delicia. Si podéis ver, si queréis ver más, os invito a que miráis, hagáis una búsqueda en internet y veréis que las imágenes son muy, muy bonitas. También para nosotros como Córdoba, pues está Historia de Córdoba, pero que hay una colección o hay una colección entera de todas las provincias, de Andalucía y de las cuales se puede recortar todo aquello que no hice de la Edad Media o de cualquier etapa que nos pueda interesar. Está ya un poquito anticuado, pero es interesante. Otro cómic fantástico que le puede encantar a nuestros alumnos, sobre todo los más mayores, y a partir de segundo de la ESO yo creo que también les puede gustar. El año 1000, La Sangre, un cómic que nos cuenta la historia de la leyenda de los 7 infantes de Lara y que estaba en realidad hecho para un guión de cine, pero como nunca llegó a buen puerto, pues finalmente tuvimos la suerte porque digo que realmente está muy bien contado y una maravilla de planos como este que veis aquí, de ese árbol en el que están todos estos moros colgados, pues es fantástica, es un cómic enorme. También tenéis aquí la leyenda de Córdoba en historieta, que esto se
publicó en 1994, que tenéis aquí el enlace de descarga, y en el cual pues también podéis utilizar algunos de ellos, como Los siete infantes de Lara, que está también aquí adaptada y dibujada por Solín Moreno, ¿no? De hecho, aquí está La casa del duende de Miguel Ángel de la Fuente, nuestro compañero, que está saludando. Bien, después si queréis le pedimos autógrafo. Bueno, respecto al CID hay mucho material. Aquí traigo el CID de Antonio Hernández Palacios, que es maravilloso, es impresionante, pero también es muy duro para el alumnado, ¿no? No les llega, por lo menos tiene que ser un poquito más maduro el alumnado que lo lea. Y recordad, estoy trabajando en una adaptación, una unidad didáctica, o más bien una unidad para poder trabajarlo en clase, pero me está resultando un poco complicado. Mientras tanto, pues sí que he utilizado, por ejemplo, este Cantar de Mío Sí, novela gráfica. Bueno, ni es completo, no es completo, pero no, o sea, no es el mejor del mundo, pero este dibujo tipo más videojuego del que ellos conocen bueno, pues le ha parecido bien, se acercaba a ellos y le ha gustado. Luego tenemos también este de José Luis Corral, que es también de hace muy poco, que del 2020, y que también tiene buena pinta, aunque no lo he leído. Hay más. Tenemos esto de Historia en España en viñeta, el número 6, el podium del CIP, que es de este mismo año. Y bueno, estos son en 1058. Tenemos aquí, ay, perdón, se me ha colado esto de las prisas. Esta es Terra de Frontera de 1058 de Olerdola, que es una zona de Cataluña, en la zona del PND, en la que se produce una primera rebelión contra el conde de Barcelona. Fue una de las rebeliones más potentes que hubo. Y esto es por si queremos, si tenemos la oportunidad de verlo, pues podría ser una opción también para trabajar la zona de lo que es el tema de Cataluña. Luego tenemos una serie que hace William Vance, que es un artista del cómic que viene a España, se casa y viene a España a trabajar aquí. Y entonces, de su relación con España, él quiere hacer un cómic que se tenga lugar aquí en España, y crea Ramiro, que es una historia pues en el que aparece toda la historia de la España románica, ¿no? De la batalla de Alarcos, toda esa zona, una delicia, y ojeando por el dibujo y también por lo que podemos ver en su hoja. Las Navas de Tolosa tiene su propio libro. Este libro está bien, pero también creo que hay que hacerle un recorte para pasarlo a los alumnos, porque está tan enfocado en la batalla que realmente se hace pesado. Luego tenemos aquí otro volvemos otra vez a Cataluña, bueno, a Aragón más bien. En este caso estamos en la época del Imperio Almohade y estamos hablando de Jaume el Conquistador, ¿no? Jaime Conquistador y la conquista de Mallorca en 1229. Es de la misma colección que hemos estado viendo hasta ahora. Este es Cruz Negra, también de la misma época, 1230. En este caso son dos van por tierra extremeña y son de la Orden de Alcántara, lo cual está muy bien porque estamos cambiando, ya no son todo templarios y cruzadas, sino que son cruzadas, son más sorprendente, podemos decir. Pues Chico de la Fuente, que ya hemos visto Robin Hood, pues también hizo Héctor y los Almogáveres, es decir, que los Almogáveres también tienen su cómic, aunque estos son más de tipo Asterix, donde lo que prima es la diversión sobre el rigor histórico. También os dejo el enlace porque se pueden conseguir para que vosotros lo veáis, bueno, pues utilicéis lo que veáis que puede ser más interesante. También tenemos del reino Astur, que hemos visto antes la gran epopeya. Bueno, pues todavía tenemos el último año de la vieja Gijón, que sería 1395. Y bueno, pues cuando el conde de Noreña pues se declara en rebeldía contra el rey de Castilla. Un poquito demasiado, a lo mejor centrado en historia local, pero también tiene buena pinta.
También sobre los almogávares, pues tenemos un cómic catalán, en este caso sería El Ejército Errante, ¿no? Y también este de 1487, que son de los Pallars, en los que tenemos la Guerra Civil Catalana, y entonces Cataluña se decanta a favor del rey, y entonces la mayor parte de la nobleza y los poderes feudales se van a someter a la monarquía. Y luego también tenemos una trilogía medieval en la que también se trabaja, hay diversos temas de historia, de final de la historia, o sea, del último periodo de la Reconquista, ¿no? Que acabamos aquí con la toma de Granada en uno de los primeros números de la historia en viñetas que hemos visto antes, ¿no? De la editorial Cascaborra. Y Francia, venga, ya acabo, no sufráis, muy rápido. Empezamos con Carlomagno, también de la colección Forjaron y la Historia. También muy interesante este cómic, que se puede utilizar perfectamente en clase con el alumnado, lo entienden perfectamente. Luego tenemos otra de Roncesvalles, también de Antonio Hernández Palacios. Desde el punto de vista del dibujo es una maravilla. Y lo que encontramos aquí es la historia de la batalla de Roncesvalles y lo que va a llevarnos luego a hablar de la canción de Roland, ¿no? Luego tenemos grandes series medievales, por ejemplo, La Torre de Bois-Maury, que es de cómic franco-belga. Nos cuenta pues una historia de Armand de Bois-Maury, un caballero que está sin tierra y que tiene que recuperarla, ¿no? Pero lo que vengo yo a comentar aquí es que este cómic es interesante porque es ya de los primeros en el que presenta una edad media sucia y en los que los caballeros, los protagonistas, son seres imperfectos. Bueno, y tenéis también, hay algunos, también una historia coral en la que hay muchos personajes diferentes y yo quiero destacar uno de sus cómics que se llama Rodrigo, en el que, como podéis ver, no es la mezquita de Córdoba, bueno, pero es Toledo, ¿vale? Ellos van al reino de Toledo y entonces ya hacen una vuelta por en España y tal, y es una preciosidad, ¿vale? Tenéis ahí un artículo en el que se explica todo este tema de la parte de Bois-Maury que va a Toledo. Leonor es es un tomo dentro de una colección que se llama Reina de Sangre, en la que se cuenta la historia de Leonor de Aquitania, pero desde el punto de vista de la leyenda negra. Es decir, Leonor tiene una leyenda negra porque fue una reina que traicionó a Francia y se fue con Inglaterra, ¿no? Fue una chaquetera, podemos decir, pero es claro, un pedazo de personaje que al irse a Inglaterra, pues le hacen una leyenda negra que es la que perdura. Entonces, y esa es la que se utiliza para construir el cómic. Si habéis leído Aquitania, no la novela, pues bueno, pues la verdad que es el mismo periodo que aparece aquí. Es decir, todo lo que es en la parte de historia de como reina de Inglaterra no aparece. Es solo hasta el momento en el que se acaba divorciando del rey de Francia, ¿no? Bueno, claro, la actividad didáctica que propongo es también ver la leyenda negra comparándola con la realidad o sea, con la visión histórica. Y luego también, desde el punto de vista femenino, pues hablar de cómo también a ella se le achaca una gran cantidad de insultos, de taras, ¿no? Que se le aplican a las mujeres. Por eso es muy interesante este personaje y el cómic. Luego tengo aquí una de Compostela que diréis, bueno, ¿por qué no está esto en España? Y es que resulta que está editado en Francia y está hecho por franceses y ellos lo que cuentan es una historia en el camino de Santiago de Compostela, pero en el camino francés. Y bueno, pues como veis, pues va pasando durante finales del siglo XIII hasta el siglo XIV y son historias que van más o menos hiladas y de las cuales pues se pueden sacar también eh, elementos juveniles. Bueno, se pueden utilizar algunas cosas como por ejemplo son cuando pasan por Moissac o cuando van a París,
En fin, hay muchas cosas que se pueden utilizar. También traigo ahora un cómic que no se ha traducido al español, pero que se puede conseguir fácil en internet. Se llama La Águila Decapitada y que retrata la época de Luis IX en la zona del centro de Francia. Y hay una parte en la que estos personajes, tenemos aquí su historia, va al monasterio de San Michel. Es muy chula, es muy interesante. Como una saga que se va alargando, al final acaban yendo también a la zona de las cruzadas, ¿no? Este cómic también es de Jaime Calderón, nos cuenta la historia de Isabel, la loba de Francia, nos vamos ya al siglo XIV y nos vamos a lo que van a ser los fundamentos de la Guerra de los 100 años. ¿Por qué? Porque primero, la historia de Isabel es una historia paralela a la de Leonor de Aquitania porque fue reina de Inglaterra y de Francia, ¿no? Ve aquí precisamente que ella fue reina de Francia y a la derecha de Inglaterra. Fue madre de Eduardo III de Inglaterra, que fue el que al reclamar su derecho al trono de Francia, por encima del rey Felipe VI de Francia, pues entonces eso es lo que provocó la Guerra de los 100 años. Dentro de esa película, pues encontramos también la cruzada contra los albigenses, es decir, del tema de los cátaros. Está aquí la memoria de ceniza o Soy Cátaro, en el que, bueno, pues se puede trabajar este tema tan concreto que muchas veces los alumnos no saben lo que es, o sea, no somos capaces de explicarle lo que es, ¿no? Dentro de la Guerra de los 100 años tenemos una batalla, que es la de Crecy, en la cual además te cuenta con el dibujo de un cordobés, de Raúl Cáceres. Bueno, el que trabaja además desde aquí para todo el mundo y este es un trabajo internacional, el encargo en el que él hizo esta obra. Y es la batalla del 26 de agosto del 1346 en la que Felipe VI se enfrenta con Eduardo III y en el que los franceses son derrotados, ¿no? Y luego también traigo otro clásico del cómic cordobés, que es Andrés Leiva, y que es compañero también, que está enseñando, profesor de dibujo en el Góngora, y que tiene este cómic de Juana de Arco, con el que podemos utilizar para trabajar el tema. Aunque es verdad que es arriesgado y es complicado, a lo mejor para los alumnos, es muy interesante. Y luego tenemos aquí también la sombra de Constantinopla, que es uno de estos de la serie del día D que hemos dicho, en el que, bueno, pues que habría que imaginarse qué pasaría si bueno, si resulta que Constantinopla no hubiera caído en la parte de los otomanos, ¿no? Volvemos otra vez a la ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Bueno, ya acabo. ¿Y con el tema de historia del arte? Pues con el tema de historia del arte os dejo una recomendación que es la de el volumen 2 de la historia del arte en cómic, que de Pedro Cifuentes, que es muy completa y que, bueno, igual dejamos a los alumnos, pero que también lo podemos utilizar. Yo os animo a verlo, leerlo, despiezarlo y utilizarlo en vuestras presentaciones porque es una auténtica maravilla. Así que nada, que espero que os haya gustado este paseo por la, por la biblioteca de la Edad Media y os dejo ya que estaréis cansados, ¿vale? Muchas gracias a todos.